¿No sabes cuándo usar et al o escribir todos los autores según las normas APA 7? Pues te cuento que este es uno de los errores más comunes, pero desde hoy no lo vas a volver a cometer, porque este video justamente trata sobre cómo citar y referenciar a uno, dos o más autores según las normas APA séptima edición. Cómo citar y referenciar múltiples autores en APA 7, sin errores. Empecemos con lo más importante de la cita en el texto. Primero vamos a ver cómo citar dentro del texto. Cuando es un solo autor y la cita es entre paréntesis, es decir, al final del texto citado, ponemos paréntesis, el apellido del autor, coma, el año y el número de página si es una cita textual. Si es paráfrasis, recuerden que solamente el año es importante. Si es paráfrasis, recuerden que solo ponemos el año. Ahora, si la cita es narrativa, ponemos el apellido y entre paréntesis el año, afirma que, etc. ¿Qué pasa con dos autores? Cuando hay dos autores, siempre se escriben ambos apellidos. El ejemplo entre paréntesis sería Pérez, ampersand o y comercial, Gómez, coma, el año en una cita parafraseada y en una cita textual le agregamos el número de página. Si es narrativa la cita, ponemos Pérez y Gómez, entre paréntesis el año, señalan que, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando son tres o más autores, y aquí presta mucha atención porque está la clave de APA 7, desde la primera cita se va a usar el apellido y et al. En este caso, Pérez et al. Punto, coma, el año, si es una cita parafraseada, y si es una cita textual, le añadimos el número de página. O también, si es una cita narrativa, ponemos el apellido et al. Punto, y entre paréntesis el año. Explican que. Recuerda que no se escriben todos los autores en la cita. Ponemos et al. Cuando son tres o más autores. Ya que hemos terminado con las citas, vamos a las referencias finales. En la lista de referencias tenemos que tener mucho cuidado al escribir los autores, porque es diferente que cuando los citamos dentro del texto. Cuando son hasta 20 autores, vamos a escribir los apellidos y las iniciales de todos los autores. Aquí les dejo un ejemplo con 3 autores. Pérez, J, que es el apellido, la inicial del primer autor, punto, coma nuevamente el segundo apellido, Gómez, L, que es la inicial del segundo autor, punto, el I comercial o ampersand antes del último autor, en este caso es Ramírez, la inicial del autor, punto, y el año entre paréntesis. Luego viene el título del libro en cursiva, punto, y la editorial. Si son más de 20 autores, se van a escribir los primeros 19 autores. Luego se ponen puntos suspensivos y finalmente el último autor. Entonces los apellidos y las iniciales de los primeros 19 de todas maneras tienen que estar. Después del autor número 19 voy a poner 3 puntos suspensivos y voy a poner el apellido y la inicial del último autor. Y entre paréntesis el año, luego el título del libro en cursiva y luego la editorial. O dependiendo de si es un libro, una web o lo que sea, ya hay otros videos en donde puedes ver la estructura completa.
Ahorita solamente estamos hablando de los números de autores. ¿Cuál es un error muy común que muchos estudiantes cometen? Algunos escriben todos los autores en la cita y recuerden que en la cita no se escriben todos los autores, se escriben solo hasta 2. Cuando hay 3 o más se pone et al. Y otro error común es que usan et al en la referencia y en las referencias no se usa et al. En las referencias se ponen todos los apellidos e iniciales de los autores hasta 20 y si son más de 20, ya les dije, 3 puntos suspensivos y luego el último autor. Recuerden que si son hasta 20 autores, antes del último apellido usamos el ampersand o i comercial. Entonces recuerda una vez más, en APA 7 el et al se usa solo en la cita dentro del texto, más no en la lista de referencias. Grábatelo muy bien. Y ya para irme, en la cita, cuando es un autor se pone el apellido y entre paréntesis la fecha y el número de página si corresponde. Cuando son 2 autores se usa el ampersand para unir los apellidos. Cuando son 3 o más en la cita se pone el primer apellido et al y luego el año o el año y número de página cuando corresponda. Y en las referencias se escriben todos los autores hasta 20. Ahora ya sabes cómo manejar múltiples autores en APA 7 sin cometer errores. Guarda este video porque te va a servir para todos sus trabajos y tu tesis. Nos vemos en el próximo video de Te lo explico. Un abrazo fuerte. ¡Chao!